Historia y origen del rosario. El rosario es una de las devociones más importantes dentro del catolicismo, utilizada para la meditación y la oración. Su historia tiene raíces profundas en la tradición cristiana, combinando influencias monásticas, populares y marianas. Origen y evolución del rosario. 1. Oraciones repetitivas en la Iglesia primitiva. Desde los primeros siglos del cristianismo, los monjes y fieles solían recitar salmos como forma de oración. Sin embargo, como muchos no sabían leer, comenzaron a reemplazar los 150 salmos con 150 oraciones más simples, como el Padre Nuestro o el Ave María. 2. El papel de los monjes y las cuentas de oración. En los siglos IX y X, los monjes irlandeses popularizaron el uso de cuerdas con nudos o piedras para llevar la cuenta de sus oraciones. Este método se extendió a los laicos y evolucionó hasta convertirse en el rosario. 3. San Domingo de Guzmán y la Virgen del Rosario, siglo XIII. Según la tradición católica, la Virgen María se apareció a San Domingo de Guzmán, fundador de los dominicos, en 1208 y le enseñó a rezar el rosario como un arma espiritual contra la herejía albigense. Aunque no hay pruebas históricas directas de esta aparición, la orden dominica jugó un papel crucial en la propagación de la devoción al rosario. 4. Estructuración formal del rosario, siglo XV-XVI. En el siglo XV, el monje cartujo Domingo de Prusia organizó el rosario en 3 conjuntos de 50 Avemarías, cada uno acompañado de meditaciones sobre la vida de Cristo. En el siglo XVI, el Papa San Pío V, dominico, estableció la forma actual del rosario con los misterios gozosos, dolorosos y gloriosos. También instituyó la fiesta de Nuestra Señora del Rosario tras la victoria en la batalla de Lepanto, 1571, la cual se atribuyó a la intercesión de la Virgen mediante esta oración. 5. Incorporación de los misterios luminosos, 2002. En 2002, el Papa San Juan Pablo II añadió los misterios luminosos, centrados en la vida pública de Jesús, enriqueciendo así la meditación del rosario. Estructura actual del rosario. El rosario tradicional consta de signo de la cruz y credo. Padre Nuestro. 10 Ave Marías. Gloria. Jaculatoria, opcional. Misterios, gozosos, dolorosos, gloriosos y luminosos. Significado y devoción. El rosario no solo es una oración repetitiva, sino una meditación sobre la vida de Jesús y María. Ha sido promovido por numerosos santos y papas, y sigue siendo una de las devociones más practicadas en el mundo católico. El rosario en la vida de los santos. El rosario ha sido una oración fundamental en la vida de muchos santos a lo largo de la historia. Para ellos, no solo era una devoción mariana, sino también un poderoso medio de meditación y protección espiritual. Aquí te comparto algunos santos que tuvieron una gran devoción al rosario. 1. San Domingo de Guzmán, 1170 a 1221. Es considerado el principal promotor del rosario. Según la tradición, la Virgen María se le apareció en 1208 y le enseñó a rezarlo como un arma contra la herejía albigense. La Orden de los Dominicos, fundada por él, fue clave en la difusión del rosario por toda Europa. 2. San Luis María Grignion de Montfort, 1673 a 1716. Gran defensor del rezo del rosario y autor del libro El secreto del rosario. Enseñaba que el rosario era un camino seguro para la santidad y la consagración a Jesús por medio de María. 3. Santo Tomás de Aquino, 1225 a 1274. Aunque vivió antes de la formalización del rosario como lo conocemos hoy, defendió la repetición de oraciones como método de meditación y contemplación. 4. San Pío V, 1504 a 1572. Como Papa, estableció la forma definitiva del rosario con los misterios gozosos, dolorosos y gloriosos. Instituyó la fiesta de Nuestra Señora del Rosario en conmemoración de la victoria en la batalla de Lepanto, 1571, atribuida a la intercesión de María mediante esta oración. 5. San Maximiliano Kolbe, 1894 a 1941. Promovió el rezo del rosario como medio de consagración a la Virgen. En el campo de concentración de Auschwitz, donde murió, solía rezarlo con otros prisioneros para mantener la esperanza y la fe. 6. Santa Teresa de Calcuta, 1910 a 1997. Rezaba el rosario constantemente, incluso mientras caminaba o realizaba labores diarias. Enseñaba a sus misioneras de la caridad que el rosario era una fuente de fuerza en su servicio a los pobres. 7. San Juan Pablo II, 1920 a 2005. Gran devoto del rosario, su lema papal Totus Tuus reflejaba su entrega total a la Virgen María. En 2002,
Añadió los misterios luminosos al rosario y escribió la encíclica Rosarium Virginis Mariae para resaltar su importancia. 8. San Padre Pío de Pietrelcina, 1887 a 1968. Llamaba al rosario su arma espiritual contra el mal. Rezaba decenas de rosarios al día, incluso más de 30 en algunas jornadas. Aconsejaba a sus hijos espirituales: ámense a María y hagan que la amen. Recen siempre el rosario. El rosario ha sido un elemento central en la vida de muchos santos, quienes lo vieron como un camino de santidad, protección y unión con Dios a través de María. Es una oración que ha inspirado conversiones, ha fortalecido en tiempos de prueba y ha sido un medio de intercesión por el mundo. El rosario como herramienta de santificación. El rosario no solo fue una práctica devocional en la vida de los santos, sino que también fue un medio por el cual alcanzaron la santidad. A través de esta oración, muchos santos encontraron fortaleza en momentos de tribulación, recibieron gracias extraordinarias y lograron una profunda unión con Dios. A continuación, exploramos más ejemplos de santos que hicieron del rosario una parte esencial de su vida y misión. 9. San Francisco de Sales, 1567 a 1622. Recomendaba el rosario a todos sus fieles como un camino sencillo para crecer en la fe. En sus escritos, enfatizaba que esta oración era una forma de meditar sobre la vida de Cristo y unirse a María en su amor a Dios. 10. San Alfonso María de Ligorio, 1696 a 1787. Fundador de los redentoristas y gran teólogo mariano. Enseñaba que rezar el rosario diariamente era una de las señales de predestinación, es decir, un camino seguro hacia la salvación. En su libro Las Glorias de María, resaltó la importancia del rosario como arma contra las tentaciones. 11. Santa Bernardita Soubirous, 1844 a 1879. La Virgen María se le apareció en Lourdes con un rosario en las manos y le pidió que lo rezara. Desde entonces, Santa Bernardita mantuvo el rosario como una práctica diaria hasta su muerte. 12. Santa Gema Galgani, 1878 a 1903. Mística y estigmatizada, veía el rosario como un medio para mantenerse cerca de la Virgen María. Decía que cada Ave María era un acto de amor que la unía más a Dios. 13. San Gabriel de la Dolorosa, 1838 a 1862. Llamaba al rosario su alegría. En su corta vida, destacó por su amor a la Virgen María y promovió la devoción al rosario entre sus compañeros pasionistas. 14. Santa Teresita del Niño Jesús, 1873 a 1897. Aunque a veces le costaba concentrarse al rezar el rosario, nunca dejó de rezarlo, viendo en él un acto de amor a la Virgen. Decía que incluso cuando se distraía, María entendía la intención de su corazón. 15. San Juan Bosco, 1815 a 1888. Enseñaba a los jóvenes que el rosario era una poderosa defensa contra el pecado. Afirmaba que la Virgen María lo había protegido en muchas ocasiones gracias a esta oración. El rosario en momentos de crisis y milagros. Muchos santos recurrieron al rosario en tiempos de guerra, persecución o enfermedad, y fueron testigos de su poder. San Juan Pablo II recomendó el rosario como un arma para alcanzar la paz en el mundo. San Pío V atribuyó la victoria en la batalla de Lepanto a la intercesión de la Virgen mediante el rezo del rosario. Santa Teresa de Calcuta lo usaba para encontrar paz en medio de su ardua labor con los pobres. El rosario, un camino a la santidad. A lo largo de la historia, los santos han demostrado que el rosario no es solo una oración repetitiva, sino una poderosa herramienta de conversión, intercesión y unión con Dios. Siguiendo su ejemplo, cualquier persona puede fortalecer su fe y crecer en santidad a través de esta devoción mariana. El rosario como escudo espiritual en la vida de los santos. El rosario ha sido visto por muchos santos no solo como una oración, sino como un escudo espiritual contra las tentaciones, el pecado y los ataques del mal. Varios testimonios de santos refuerzan esta idea. San Pío de Pietrelcina y el rosario como arma. San Pío de Pietrelcina, Padre Pío, repetía constantemente: el rosario es el arma contra los males del mundo. Se cuenta que rezaba entre 30 y 50 rosarios diarios y atribuía a la Virgen muchas de las gracias que recibía. A sus seguidores les recomendaba rezarlo con devoción y confiar en la protección de María. San Juan Pablo II y su consagración a María. Su lema Totus Tuus, todo tuyo, estaba basado en su entrega total a la Virgen. En su encíclica Rosarium Virginis Mariae, 2002, promovió el rosario como un camino de contemplación de Cristo a través de María. Cuando fue víctima de un atentado en 1981, atribuyó su salvación a la Virgen de Fátima, cuya fiesta se celebraba el día del ataque, 13 de mayo.
El rosario y las apariciones marianas. En muchas apariciones marianas, la Virgen ha insistido en la importancia del rosario. Algunos ejemplos clave. 1. Nuestra Señora de Fátima, 1917. La Virgen se apareció a 3 pastorcitos en Portugal y pidió que se rezara el rosario diariamente por la paz en el mundo y la conversión de los pecadores. También enseñó la oración de Fátima, que se añade al final de cada decena. Oh Jesús mío, perdónanos nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. 2. Nuestra Señora de Lourdes, 1858. En sus apariciones a Santa Bernardita, la Virgen llevaba un rosario y animó a su rezo constante. 3. Nuestra Señora del Rosario de Pompeya. Vinculada con el beato Bartolo Longo, un sacerdote satánico convertido al catolicismo, quien promovió el rosario como una forma de redención y fundó el santuario de Nuestra Señora del Rosario en Italia. El rosario en tiempos de guerra y persecución. En momentos de crisis, santos y comunidades han recurrido al rosario para encontrar protección y paz. La batalla de Lepanto, 1571, el Papa Pío V pidió a toda la cristiandad que rezara el rosario para pedir la victoria ante el ejército otomano. La victoria fue atribuida a la intercesión de la Virgen. La caída del comunismo en Europa del Este. San Juan Pablo II impulsó el rezo del rosario y la devoción mariana, lo que fortaleció la fe en países bajo regímenes comunistas. El milagro del rosario en Hiroshima, 1945, 8 jesuitas sobrevivieron a la bomba atómica sin sufrir daños graves. Atribuyeron su protección al rezo diario del rosario. Como los santos rezaban el rosario. Cada santo tenía su propia forma de vivir el rosario, pero en general. Unos rezaban con devoción y concentración, no solo repitiendo palabras, sino meditando cada misterio. 2. Lo ofrecían por intenciones concretas, la conversión de los pecadores, la paz en el mundo, protección espiritual. 3. Lo usaban como un hábito diario, integrándolo en sus rutinas, caminatas o momentos de silencio. 4. Enseñaban a otros a rezarlo, viendo en él un medio de evangelización y fortalecimiento de la fe. El rosario, un camino seguro a la santidad. El testimonio de los santos muestra que el rosario es mucho más que una oración repetitiva. Es un camino de santificación, una fuente de fortaleza espiritual y una expresión de amor a Dios y a la Virgen María. Siguiendo su ejemplo, cualquier persona puede hacer del rosario una parte esencial de su vida espiritual y experimentar su poder transformador. El rosario como fuente de milagros en la vida de los santos. A lo largo de la historia, numerosos santos han experimentado milagros a través del poder del rosario. Desde conversiones radicales hasta intervenciones sobrenaturales, esta oración ha demostrado ser un canal de gracia en sus vidas. Milagros atribuidos al rezo del rosario. 1. Conversión del beato Bartolo Longo, 1841 a 1926, de sacerdote satánico a apóstol del rosario. Bartolo Longo fue un abogado italiano que, en su juventud, se involucró en el espiritismo y llegó a ser sacerdote satánico. Sin embargo, tras una profunda crisis interior, conoció a un fraile dominico que le habló del poder del rosario. Comenzó a rezarlo diariamente y experimentó una conversión radical. Se convirtió en un gran propagador del rosario y fundó el santuario de Nuestra Señora del Rosario de Pompeya. Se le atribuyen varios milagros, incluido el de una niña gravemente enferma que sanó tras el rezo del rosario. 2. San José de Cupertino, 1603 a 1663, el santo que levantaba el vuelo. San José de Cupertino, conocido por sus éxtasis místicos y levitaciones, era un gran devoto del rosario. Se cuenta que al rezarlo entraba en éxtasis, y en múltiples ocasiones, fue visto elevándose del suelo. Sus superiores atestiguaron estos fenómenos, y aunque trataron de mantenerlo en secreto, su fama de santidad se extendió por toda Italia. 3. La protección del rosario en la Segunda Guerra Mundial. El milagro de Hiroshima, 1945. Uno de los milagros más impresionantes relacionados con el rosario ocurrió durante el bombardeo atómico de Hiroshima. 8 sacerdotes jesuitas que vivían cerca del epicentro de la explosión sobrevivieron sin sufrir heridas ni radiación. Mientras todo a su alrededor fue destruido, su casa permaneció en pie. Los sacerdotes afirmaron que su única protección fue el rezo diario del rosario y la devoción a la Virgen. 4. San Francisco Marto, uno de los pastorcitos de Fátima, sanado por el rosario. San Francisco Marto, uno de los niños videntes de Fátima, enfermó gravemente de gripe española en 1918. A pesar de su enfermedad, rezaba el rosario constantemente, ofreciendo su sufrimiento como sacrificio. Se dice que su semblante se iluminaba mientras rezaba, como si viera la presencia de la Virgen María.
Aunque falleció a los 10 años, su paz y alegría hasta el último momento impactaron a todos los que lo conocieron. Santos y sus enseñanzas sobre el rosario. San Juan Pablo II, mi oración favorita. Rezaba el rosario completo, los 20 misterios, todos los días. Enseñaba que era una escuela de María donde los fieles podían aprender a amar más a Cristo. En 2002, introdujo los misterios luminosos para completar la meditación sobre la vida de Jesús. San Pío de Pietrelcina, el rosario es el arma. Rezaba hasta 50 rosarios al día y animaba a todos a llevar siempre uno consigo. Decía aménse a María y hagan que la amen. Recen siempre el rosario. Santa Teresita del Niño Jesús el rosario, una caricia a María. Aunque a veces se distraía al rezarlo, lo hacía por amor a la Virgen. Creía que incluso una oración sencilla como el rosario tenía un gran valor a los ojos de Dios. El rosario en los momentos de mayor prueba. San Maximiliano Kolbe, el rosario en Auschwitz. San Maximiliano Kolbe, mártir del campo de concentración de Auschwitz, llevó consigo el rosario hasta sus últimos momentos. Mientras estaba prisionero, animaba a otros a rezarlo con él. Cuando ofreció su vida para salvar a otro prisionero, pasó sus últimos días en la celda cantando himnos y rezando el rosario. El rosario, una herramienta de santificación y milagros. Los santos nos enseñan que el rosario no es solo una oración, sino una vía de transformación personal, conversión y milagros. Nos protege en momentos de peligro. Nos fortalece en la lucha contra el pecado. Nos acerca más a Jesús y María. Si tantas personas santas lo han considerado su arma espiritual, ¿por qué no hacer del rosario un hábito diario?